Mm. Javier, decís una frase que es fuerte, ¿no? Convertir en potencia mundial a la Argentina en 35 años. ¿Cómo harías eso? Bueno, digamos, esto no tiene mayor magia. En realidad se llama crecimiento económico. Existe muchísima evidencia empírica y existen casos modernos, por ejemplo el de Irlanda, que replicó el milagro de Argentina y en 35 años de ser el país más miserable de Europa, hoy tiene un PBI per cápita 10% más alto que el de Estados Unidos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Acumulando capital, capital físico y capital humano. El capital humano tiene que ver básicamente con que la gente pueda comer, ¿sí? Y con que la gente se eduque. Y fundamentalmente con instituciones. Y ahí hay una parte crucial, porque las instituciones son lo que permite que haya ahorro y que ese ahorro se transforme en inversión y que esa inversión permita crecer y mejorar la relación de capital-trabajo, la economía, la productividad, los salarios reales y así exterminar la pobreza. Pero ¿cuál es el punto? Que las instituciones en realidad derivan de los valores morales de la sociedad. Y si la sociedad sigue abrazando esos valores nefastos del socialismo, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, que hoy todo eso está encarnado en la idea nefasta de la justicia social, eso nos va a llevar a la barbarie, es decir, vamos a convertir al país en una villa miseria. De hecho, de ser el país más rico del mundo, somos 70 y en caída. Javier, es disruptivo lo que vos hacés, porque de algún modo criticaste siempre a la política de afuera, para muchos, y te lo digo justamente para escuchar tu respuesta, el sistema te incluye ahora y te encontrás con un Ameri sesionando al lado tuyo si llegás a ser diputado. ¿Qué haces? A ver, en primer lugar, yo, digamos, no vengo para ser cómplice del sistema. Yo vengo para destruir el sistema desde adentro. A ver, el punto es el siguiente. Hoy Argentina está en una encrucijada que no puede salir, que está estancado, que cada vez está peor, ¿sí? Entonces, ¿el punto cuál es? Ir por la solución sangrienta desde afuera, cuando además el Estado tiene el monopolio de la violencia, o la solución es, ok, me bajo de la Torre de Marfil, me meto en el barro de la política y doy la pelea desde adentro para dinamitar el sistema desde adentro, que es lo que yo elegí. ¿Por qué? Porque no creo en la solución violenta. Punto uno. Punto dos. De hecho, yo lo que voy a reivindicar es la honorabilidad del Congreso. Ahora, el Honorable Congreso de la Nación lleva ese nombre porque los legisladores eran ad honorem. Por lo tanto, yo voy a ir ad honorem. Yo no le voy a costar un solo centavo a ningún argentino porque voy a ir ad honorem. Y no solo eso, es muy interesante que me menciones el caso de este diputado, Ameri. verdaderamente Ameri. ¿Sabes por qué? Porque, primero, vos sabés que si Ameri estuviera en el sector privado e hiciera eso, lo echan instantáneamente. Y por eso mismo no se le ocurriría hacer semejante barbaridad en el sector privado. Sin embargo, ¿por qué lo hace siendo diputado? Al margen de la falta de respeto para con quienes lo votaron. Básicamente lo hace porque cree que es impune, que tiene impunidad, que puede hacer lo que quiere. Y eso es lo tremendamente grave. Pero además, lo otro que quiero señalar, por si no lo sabían, durante el mes de mayo, el diputado Ameri envió un tuit donde decía, quédate en casa, cuida a los tuyos y cosas por el estilo, las consignas del gobierno, y decía, y lavate las manos como si hubieras tocado a Milei. Yo le quiero agradecer la publicidad que me hace este inmoral, porque justamente me pone en sus antípodas, y uno de los motivos por los cuales yo creo que los liberales debemos empezar a involucrarnos en la política es porque justamente los valores del liberalismo son superiores en el plano de la moral y justamente hay que arrasar con estas basuras que contaminan las instituciones y destruyen el país. Milei, recién hablabas de destruir el sistema por dentro y construir uno nuevo. ¿Cómo sería ese nuevo sistema según Javier Milei? Bueno, de vuelta, es el sistema de la libertad. ¿Querés una institución nefasta? Por ejemplo, el Banco Central. El Banco Central se creó en 1935 por
40 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría que haberlo cerrado en el 1975. ¿Por qué no lo cerraron? Básicamente para estropear a los argentinos con impuesto inflacionario. Hoy está todo el mundo, digamos, preocupado con el tema del cepo, ¿sí? ¿Y por qué, digamos, se discute el cepo? El cepo es una inmoralidad. Es una restricción a las libertades. Es decir, es una restricción a comprar dólares, pero también podría uno tener una restricción a comprar tomates, zapatillas, pantalones, porque se le ocurre a un político, lo cual es una locura. Ahora, en el caso del dólar, no es que además es una mercancía adicional que te están restringiendo una parte del consumo irrelevante. No, te están restringiendo un bien que los argentinos, como consecuencia de la historia inflacionaria que traemos, sí, básicamente lo que implica es restringir tu consumo futuro, porque está restringiendo tu ahorro. Por lo tanto, te está cercenando las posibilidades de consumo futuro. ¿Y por qué hacen eso? Lo hacen para obligarte a demandar pesos, y al obligarte a demandar pesos aumenta la base imponible del impuesto inflacionario, ¿sí?, que es un robo porque es un impuesto no legislado, por lo tanto constituye una estafa. ¿Y eso desde dónde se hace? Se hace desde el Banco Central. Es más, esta política alocada que ha tenido Argentina desde que tiene Banco Central, vos sabés que cada vez que la tasa de inflación supera el 20%, se pierde un 0,58 de crecimiento. Si no hubiera sido porque tuvimos un Banco Central que ha permitido financiar la política fiscal descontrolada de los políticos argentinos, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Javier, si llegás a ser diputado, adelantanos tu primer proyecto. Lo primero que diría es, por un lado, digamos, el tema de la responsabilidad fiscal, cambiar la ley de coparticipación para que haya un principio de correspondencia fiscal, donde cada provincia se haga cargo de sus gastos, ¿sí? Y no que estén destruyendo lugares hermosos como ser la ciudad de Buenos Aires o, por ejemplo, la propia provincia de Buenos Aires. Altos perjudicados, ¿sí?, por la coparticipación fiscal. Y por otra parte, digamos, impulsar una reforma financiera para tener un sistema anticorridas que se llama Banca Simon y a la postre terminar eliminando el Banco Central, porque los argentinos ya elegimos qué moneda queremos. Queremos el dólar, ¿sí? No queremos más la moneda del político argentino. ¿Por qué? Porque la moneda argentina no vale nada, porque los políticos argentinos no valen nada. Eso es lo que sucede. Milei, se habló mucho esta semana sobre el ahorro en pesos o el ahorro en dólares, también por un furcio, ¿no?, que tuvo el jefe de